Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que vayan a ver el video en la plataforma de YouTube. En una entrega más del Punto Activista. Y bueno, vamos a volver a tener a un viejo amigo de la casa, Daniel Jopito Rodríguez, con el cual, bueno, ya tuvimos una participación muy buena en el video, que tuvo muy buenas recepciones con respecto a lo que fue el análisis de la experiencia del doctor Jorge Vega contra Ujú. la Guachi. Pero esta vez no vamos a centrarnos en ningún caso especial. Lo tenemos acá para que él nos cuente su historia, cómo fue su paso por la secta, cómo fue su evolución, qué lo hizo despertar y cosas así por el estilo. Así que el espacio es todo tuyo, Daniel, y sí me gustaría hacerte la primera pregunta. ¿Cómo llegaste a ser testigo de Jehová? ¿Cómo llegaste a la secta? Uh, Primero que nada, agradecerte por la invitación. Para mí es un placer acompañarte. Sabes que, te lo he dicho en más de una ocasión, admiro tu trabajo, me gusta mucho tu trabajo y me parece excelente lo que estás haciendo y quiero felicitarte de antemano. Pues Eso sí, en primer lugar. En son segundo dos. lugar, gracias por lo de viejo. Yo también te quiero. Pero tranquilo que está asumido, ¿eh? En mi caso está totalmente asumido. Bien, ¿cómo fue mi paso por la Watchtower? Tu pregunta, ¿cómo fueron mis primeros inicios? Bueno, yo conocí a la Watchtower em, teniendo aproximadamente 13 años. O sea, teniendo 13 años, y estamos hablando año 75, 1975, cuando el debacle, el famoso fin del sistema, del mundo que venía preparando la Watchtower. En aquel tiempo la vine a conocer. Fueron a mi casa, predicaron. Yo hablaba poco en aquel tiempo, pero bueno, fueron a mi casa, predicaron. ¿Y quién los atendió? Un servidor. Y con su excelente, que hay que decir algo que uno tiene que saber reconocer las cosas, ¿no? Uno tiene que saber reconocer que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y ellos sabido es que tienen un excelente discurso y un excelente poder de convencimiento cuando quieren, lo saben hacer muy bien. Cuando tenemos alguna mente más despierta o cuando nos ponemos a cuestionar, ellos saben manipular muy bien. Pero cuando eres un niño o cuando eres un preadolescente, para ellos es mucho más fácil. Y fue lo que aconteció conmigo. Pues sí, no. Obviamente, sí, uno exactamente cuando es preadolescente, cuando es un niño, ya exactamente con cualquier palabrita que te suene bonita y se le pone un poco de sintaxis y un poco de ritmo, obviamente logran maravillas, te hacen Bien, el truco de la marioneta y todo esto. exacto. Aparte, no nos olvidemos algo. 1975, año Un año clave. muy crucial, Uno, uno de los años muy especiales para la Watchtower. Recordemos, claro que primero, sí. yo soy nacido en marzo. Yo nací en marzo. Entonces, estamos hablando que el fin supuestamente se daba para octubre, noviembre de ese año. De ese mismo año todo se terminaba. Entonces necesitaban conseguir más adeptos. Y cuantos más jóvenes eran, mejor. Bueno, fue lo que sucedió conmigo. Vinieron, yo escuché, me gustó, me dio miedo, me voy a morir. Me voy a morir, no voy a poder ver a los seres que quiero, no voy a poder seguir más en esta vida. Obviamente, el miedo fue su mayor herramienta, que es la que siguen usando, pero esa fue su mayor herramienta para conmigo, el miedo. Y bueno, a través de ello yo comencé a analizar, a estudiar, a pensarlo, y me gustó lo que iba escuchando. También estuvo el hecho de que, bueno, ellos a mí, personalmente, yo debo reconocerlo, que a mí me ayudaron muchísimo en su momento, porque yo era una persona muy retraída, no hablaba, como ya tú sabes, tengo Asperger, entonces me costaba mucho más socializar y, ¿cómo decir?, hablar, expresarme y demás. Me gustaba mucho, sí, la lectura, entonces aquello me atrapaba más. Pues sí, no, obviamente, la lectura con la condición que tienes, obviamente es bastante atrayente.
y el caso es el que, de ahí, lastimosamente ciertos libracos, que bueno, en mi caso yo también puedo decirlo que con el Historias Bíblicas fue que me captaron a mí, ya que, bueno, aunque ya lo publiqué en otro canal, Ujú. mi biografía, mi historia, simple, sencilla y llanamente, mi hermana era visitada por una precursora que le quería conducir un estudio. Mi hermana no aceptó y por dicha no aceptó, pero sin embargo yo era el que salía a defender a mi hermana y le dije, no, mi hermana no está dispuesta a querer llevar a cabo el, el estudio. Y bueno, y esta precursora astutamente sacó de su bolso el libro Historias Bíblicas y me lo puso en la mano y me dijo, y no te gustaría estudiar a ti. Y bueno, Sí, como el sacar pez uno, cuando muerde el anzuelo, quedé captado. sa- tú lograste sacar a tu hermana, pero caíste tú. Claro que sí, caí yo. La red estaba tendida, alguien en la familia tenía que caer. Pues sí, de haber estado Bueno, atendía a alguien en la familia, tenía que caer y caí yo. Pero bueno, exacto. Bueno, a mí me pasó lo mismo, caí yo, fui el primero en la familia. Después de un núcleo de 9 hermanos, como somos, fui el primero en caer. Después cayeron atrás mío el resto de mis hermanos, por ese elevado poder de convencimiento, por ese elevado poder de convencimiento que tienen y que nos dieron y que nos enseñaron a que nosotros también podamos tener y poder manipular a la gente. Entonces, en ese claro, poder de claro, claro. manipulación, en mi caso, hice que mi familia también cayera. Muchos de mis hermanos, inclusive hoy tengo hermanos que siguen siendo testigos de Jehová. Sí, entiendo, entiendo, entiendo. Claro, la situación fue un poco, digamos que Captaron al más débil. Vamos por partes. Captaron al más débil. En mi caso, justo me captaron a mí, al más débil de la familia. Porque con Asperger yo soy el que tiene el grado más elevado en la familia. Hay otro de mis hermanos que también, pero no tanto ni tan notorio como en mi caso. ¿Ah? sí, entiendo. A El ver, caso es el que, los Asperger todos son distintos, todos reaccionan de una manera distinta. Entonces, ahí está el tema. Algunos somos más débiles, otros más fuertes, en un aspecto o en otro. Entonces, la Watchtower, y más en aquel momento, tenía otro poder que no lo tiene hoy. sí, obviamente, y como lo digo, todo se tendió el estilo tela de araña. Nada Exacto. más vamos a dejar exactamente la red, vamos a ver qué presa cae. Y en tu Ahí caso, va. bueno, caíste tú. Y sí, no, obviamente, el caso es el que recuerdo que entre los años, bueno, principalmente cuando yo era niño, todavía en los años 80 se les llegaba mucho a los niños con el Sí, librito de historias bíblicas, con lo que sí. era otra clase de folletos o tratados de estos tratados de que ilustraban la vida en el paraíso, que bueno, ya están extintos como los dinosaurios, pero el Exacto. caso es el que, por decirlo de alguna u otra forma, los niños, eso sí, hasta que los padres comenzaron a pegar el grito al cielo, siempre fueron un blanco de esta secta. Y recordemos que ellos siempre han tenido mi libro de historias bíblicas, ha sido su herramienta, con diferentes nombres, pero siempre lo han tenido. El tapa amarilla, que era mi libro de historias bíblicas, que fue una herramienta muy poderosa para captar a los infantes, Pues sea el país claro, que sea, ¿no? Entonces, para ellos esa herramienta fue maravillosa. Hasta que, bueno, como tú bien decías, aparece papá que dice, no, esto a mi hijo no. Entonces ellos así es. tenían que buscar entretejer con otra herramienta para tratar de captar al papá. Algunos pudieron, otros no. Pues Por sí, suerte, sí. con eso no. Hubo muchos que no, afortunadamente, ¿no? Pues sí, no, obviamente, claro. El caso fue que los padres, como lo dije, pegaron el grito al cielo y Sí, muchos ya
después, imagino, de lo del 75, que eso se dio a conocer y para esa época Raymond Franz estaba con su postura ya anti JW, Exacto. anti cuerpo gobernante y publica su libro. Obviamente, tal vez no se difundió a la misma velocidad que se difunde ahora, como todo en la red, pero imagino que sí tuvo que haber llegado a alguien y muchos se enteraron y los Sí, padres tal vez ya hasta cierto punto dicen, bueno, vamos a ponerle un freno a estos. Pero como muchos, yo siempre, cuando sale ese libro, ayudó muchísimo que se comenzasen a cuestionar y a decir si realmente estábamos en la religión verdadera. pues sí, El obviamente, trabajo de Raymond Franz fue algo, a ser honestos, fue algo maravilloso, que cuando lo leímos, algunos que lo leímos muy tarde, pues vamos a ser honestos, yo lo leí muy tarde, a ese libro, pero que si lo hubiese tenido en aquel momento, la historia hubiese sido otra. pues sí, obviamente. Y entonces, como has venido diciéndolo desde tu niñez, te captaron y ahora otra pregunta, Ahora, dime, dime. cómo fue tu desempeño ya en el Salón del Reino, en la congregación, cuando ya comenzaste a tener más contacto con ese mundo? Cuando comencé, y voy a ir por partes porque esto justo es una etapa que Sí, se tiene que entender. Yo entre los sí, 13 y los 15 años estuve ajá, estudiando con los testigos. Me costaba mucho intentar entender, comprender muchas cosas. Por ya, diferentes circunstancias de la vida, me tengo que ir del país con mi papá y al poco tiempo, casi al año, 2 años, no recuerdo bien, regresamos a Uruguay y ya nos instalamos definitivamente. Y voy a nombrar mi papá para que puedas entender y para que tu audiencia también pueda comprender bien que mi papá fue una persona muy influyente en mi vida, porque mi mamá, cuando era pequeño, nos abandonó a mi papá y a mis hermanos. Así que entonces la gran referencia en mi vida ha sido siempre mi papá. Entonces, para que tú también lo puedas entender y tu audiencia, ¿no? Entonces, volviendo al punto, a los 17, cuando ya estoy en Uruguay preestablecido, vuelven, o casualidad, tocan de vuelta a la puerta de mi casa, vuelvo a salir yo, pero yo ya tenía aquella base. Entonces en algún aspecto, fue mucho más fácil para ellos poder manipularme y llevarme para el lado que ellos querían. Ya estamos hablando 1979, 1978, 1979. ¿Qué sucede a todo esto? Bueno, yo empiezo a relacionarme más, a estudiar, a profundizar y, ups, llegar hasta el bautismo. Ahí no paré hasta llegar al bautismo. Tu pregunta era cómo fue mi relación en ese tiempo y en ese momento. Bueno, en algún aspecto para los testigos de Jehová, yo fui una herramienta de estudios. Porque, ¿qué sucede? En aquellos tiempos, los que hoy somos conocidos con TEA, eh, ¿qué sucede? En aquel tiempo éramos los enfermitos, los discapacitados, éramos los relegados de la sociedad. Bien, entonces, para ellos yo fui un reto porque no sabían cómo tratar a un niño o a un adolescente con Asperger. Entonces, para ellos fue un reto y para mí fue otro reto. Fue muy grande reto. El relacionamiento con los testigos y era bastante parco en su principio. ¿Por qué? Porque ¿cómo trato a este enfermito? Ahí estaba el punto. sí, Entonces, con el pasar del tiempo, bueno, el asistir a las reuniones, el escuchar, el estar presente, el seguir estudiando, la relación fue aumentando, fue mejorando y fueron ellos entendiendo y yo también entendiéndolos a ellos. Fue un ida y vuelta. Era precioso. A ser honesto, para mí era todo un nuevo reto. Estaba aprendiendo a vivir, a interrelacionarme con la gente. Algo que a mí me había costado durante 15 años, ahora lo podía tener.
Entiendo, claro que sí, ya que por esa condición que mencionaste, Ujú. todo se te hacía un mundo, el socializar, el Nuevo. relacionarte, se te hacía completamente difícil, pero como que hasta cierto punto, puesto de que si seguimos la filosofía de yin y yang, de que no hay nada tan Ujú. bueno que no Sí, tenga algo de malo y nada tan exacto. malo que no tenga algo de bueno, como que bueno, por lo menos te ayudó un poquito a relacionarte, lo puedo Sí, ver de ese aspecto. sí, es que fue eso. Y Fue justamente eso. Tú lo acabas de decir. Aprender a interrelacionarme con la gente. Algo que a mí me costaba. Así como el hablar. Porque también estaba eso. Una cosa era el testigo de Jehová que me estaba dando estudios, con el cual yo sí con ese me te relacionaba. Y otra muy distinta era relacionarme con los ancianos, relacionarme con los precursores de turno, con los demás testigos. Ahí estaba mi gran disyuntiva y que me llevó mucho tiempo también, ¿no? A mí pues, me llevó mucho tiempo. Tal vez ellos lo intentaron, no digo que no, yo en algún momento tal vez no lo percibí, no me percaté, pero sí vi que para mí fue difícil. Para mí fue un gran reto y que hoy puedo decir que fue algo maravilloso porque gracias a eso hoy soy quien soy. Gracias a eso yo pude seguir estudiando, ejercer una profesión y vivir de esa profesión. pues sí, obviamente. No obstante, todos y cada uno de nosotros hasta cierto punto la secta nos moldeó en ciertos aspectos, como yo cuando en el Exacto. 99 con 16 años me pusieron en las manos también el libro de las profecías de Daniel y ya yo había cultivado un interés por la historia y ese libro exactamente por las referencias históricas que también Ujú. lo confieso cuando se estudió como estudio de libro a Sí, más de un TJ le dejó exactamente la carne, el cerebro como la carne de un asado. Se lo dejó así. totalmente. Sí. Y porque recuerdo que una vez en un estudio de libro yo tuve que contestar 4 preguntas seguidas, 4 preguntas. Nadie contestó con respecto a hacer una pregunta que hizo el conductor con respecto a haga qué diferencias hay entre Antíoco IV Epífanes y Seleuco Nicátor. Ah, Nadie respondió nada. que, a ver, tú lo acabas de decir, había un tiempo en que nos preparábamos y nos Sí, preparábamos bien, porque nos importaba prepararnos. Pero los que ya estaban ahí parecían ellos ser los pimos. Los que hoy nosotros conocemos como pimos son ellos porque no se preparaban, no tenían noción básica, menos de filosofía o de historia griega o romana, no, menos. Y de ahí a prepararse, buscar información, perdón, externa a la Watchtower, y en aquel momento estaba en algún aspecto permitido, pero era aquel tiempo. en aquel tiempo, sí. Pero el caso es el que, como lo digo, esta organización sí nos moldeó Sí, en ciertos aspectos. Pero ya volviendo a tocar el tema, entonces, sí, sí te ayudó a relacionarte socialmente sí, con los que asistían al respectivo salón del reino y que, que te tocó, en la vida. o la congregación de Ojo, turno. ojo, me sirvió para relacionarme no solamente con los testigos de Jehová, sino con el mundo externo. Con el mundo externo, porque, a ver, yo todavía estudiaba, yo todavía hacía el colegio secundario y mi participación era mínima en el centro educativo. Cuando el docente hacía una pregunta, yo era el que levantaba la mano porque yo lo había estudiado, yo lo sabía. Amante de la lectura, no te olvides esa parte. Amante de la lectura. Entonces me gustaba leer, me gustaba estudiar, me gustaba la información y buscaba, y buscaba, y buscaba. Entonces, hoy sería el nerd del colegio. Pues sí, obviamente, inclusive a Pero los ese que, mismo, como te decía, me sirvió para relacionarme con los testigos y con el resto del mundo. Porque aparte no nos olvidemos, ellos nos preparaban y se siguen preparando para que tú vayas a golpear la puerta o convencer a la gente. Hoy, si te habla alguien, intentar convencerlo.
Sí, sí. Bueno, obviamente ese siempre ha sido su objetivo, preparar a otros para que vayan y traten de controlar mentalmente a otros. Exacto. Pero pero el caso es el que, bueno, hoy yo digo que la tarea, esta encomienda que tienen es semejante a un gato que está subiendo cuesta arriba por un tubo de cañería y que la superficie no es muy porosa y que no lo ayuda. Y que Por el hecho de que, para colmo esa cañería está aceitada por dentro. así es, el caso es el que ya el activismo ha sacado a la luz muchos de los trapos sucios o de lo que escondían debajo del tapete y hoy prácticamente la información está casi que al alcance. Digamos Sí. que un 75% de la JW está disponible. Tal vez no aspectos que puedan provocar un jaque mate o una reacción en cadena en esta organización, pero por Ujú. lo menos lo más comprometedor o su historia pasada está disponible y ya muchos buscan y ya tal vez lleguen a una casa y vayan a decir, no, pero de ustedes se dice esto, 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 hay un canal o hay muchos que lo están Sí, diciendo y el publicador o el precursor se va a quedar exactamente con la boca abierta, exacto. como, Sí. como me lo Sí, decía otro a ver, y activista. también está el hecho de que si llegan a la casa, porque es la otra. Yo donde vivo, por la puerta de mi casa nunca los vi pasar. Y llevo viviendo acá, yo me mudé hace un año. Yo me mudé hace un año y en un año no los he visto pasar una sola vez. Pues sí, ese es otro asunto. Los he visto, sí, ahí con el carrito, eso sí, los he visto, pero lo veo muy de lejos y muy esporádico. Pero de ahí a predicar como lo hicimos tú, como lo hiciste tú, como lo hice yo, no, eso no, No, yo no los no, veo. para nada. Los Ahora, veo descansando, tomándose un refresco en verano, algo caliente en invierno, pero nada más. sí, Y si los veo. el caso es el que, bueno, los carritos llegaron a generar un síndrome de sedentarismo Mm, que inclusive tú llegas a un carrito y haces una pregunta, la que sea, como por ejemplo, la Biblia se puede interpretar a sí misma y muchos primero van a procesar la idea, van a escucharla y van a tardar en darte una respuesta, porque así me ha pasado, así lo he visto. buah. Pero bueno, por lo menos te dieron una respuesta. Hay otros que te dicen, no, rediríjase a este QR. Así que, Sí, no, obviamente, pero el caso es el que por lo menos recuerdo de que en tiempos de que uno hacía esta obra de casa en casa, por lo sí. menos tenía cierta preparación para responder a ciertas preguntas. Hoy exactamente todo es JW. Bueno, JW que es recordemos que tú hablabas de preparación. Recordemos que nos dieron un manual para estudiar. ¿Cómo estar preparado siempre? No me recuerdo, no recuerdo el nombre del libro, pero tapa caquis, marrón. Este, si la gente preguntaba algo, usted ya tenía todas las respuestas ahí para dar. Hoy ni el eso. El razonamiento. razonamiento. Ese, razonamiento a partir de las escrituras. Ese. Teníamos ese. Pues Teníamos una sí, respuesta para todo. pues sí. El caso es el que esto, bueno, por un lado te ayudó a que socializaras mejor, Ujú, sí. pero ahora ya, bueno, me gustaría saber si ya integrado en lo que Ujú, fue tu congregación de turno en aquel entonces, sí. tuviste privilegios, te Bueno. asignaron a conducir grupos. Me bautizo a los 20 años, convencidísimo de que eso era la verdad. 100% convencido.
me bautizo, me hacen las preguntas de bautismo, me mandaron lo insólito es, el primer día que la primera vez que voy a salir a predicar, me mandaron con el mejor de los ancianos. Ni siquiera con ni siquiera con el que era mi mentor, no, con el mejor de los ancianos de la congregación. Era el mayor de los ancianos, en mayor edad, era sordo, y era la primera vez que yo salía a predicar. Era habla vos, porque a él no lo escuchan, eres sordo. La linda y hermosa experiencia que me tocó fue esa, salir a predicar con uno de los ancianos de la congregación, sordo. Todas las puertas era, habla vos, no, ¿y el qué? Decía el pobre hombre, ¿el qué? No escucho. Y tenía que traducirlo yo, porque a ver, a una persona sorda, a un adulto mayor con problemas auditivos, ya casi sordo, ¿a quién escucha mejor? A una voz grave y no a un agudo. Entonces, cuando hablaba la gente suavemente, él casi no escuchaba. Entonces, el que repetía era yo. Yo aprendí a Sí, predicar sí. así. O aprendía. No me daban opciones a mí. Después, bueno, sí, después, a la medida que empezó a pasar el tiempo, me empecé a preocupar, a interesar más por el precursorado. Pero bueno, en el medio tenía que tener y aplicar los privilegios y los estudios y todo aquello. Sí, empecé como acomodador. En realidad empecé limpiando baños, como empezamos todos. El mayor de los privilegios era ir a limpiar el baño, barrer, Sí. pasar el trapo, acomodar las sillas cuando iba a comenzar la reunión, cuando terminaba la reunión, pasar la escoba. Esos fueron mis primeros privilegios. Después, bueno, pasé a estar como acomodador. Nunca llegué a pasar el micrófono, porque eso en aquel tiempo era ya un privilegio para el siervo ministerial. Por lo menos. Pero sí llegaba hasta ahí. Y después, bueno, en el medio yo después seguí estudiando, me enamoré. Y en el medio me enamoré. Ojo, me enamoré de una testigo de Jehová. Me enamoré de una testigo de Jehová que era casada. Que pasó el tiempo y lo fuimos conociendo cada vez más. Pero la situación ella tenía que resolverlo con su esposo. Tenía que resolver su situación familiar con sus hijos. Y yo no quería ser una piedra de tropiezo ni para ellos ni en mi vida. Pero me enamoré. Y me enamoré perdidamente. Sí. Una situación Profundamente. un poquito grave, un poquito comprometedora. Y sí, yo por lo menos en lo que entiendo de estas cuestiones del corazón es que cuando te apasionas o te enamoras por una chica que hizo tal vez sonar algo semejante a una campana o a un cencerro que te sonó en los oídos y te bajó al corazón, Sí, como dice Roberto Carlos, ese sonido llega como música no solo hasta Dios, sino hasta lo profundo de tu corazón. sí. Y el Mira, yo caso es el recuerdo, que, te voy a citar un caso. Para empezar, era una persona 20 años mayor que yo. Para empezar, era 20 años mayor que yo. Segundo, casada con hijos. Los hijos estaban casi cerca de mi edad. Tercero, cuando tenía que estar ahí y leer algo en la plataforma, no podía. Me costaba horrores porque estaba ella presente. Y no podía dejar de verla. No podía mirar para otro lado. No podía mirar lo que tenía delante. A ese punto llegué. Eso, para mí, era estar tan enamorado que era verla y... Ay, no te puedo ejemplificar las piernas, pero eran como dos palitos que hacían... Si ponías si el micrófono lo ponías allá abajo en el piso, era clac, 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 las piernas mías, de los nervios, de solo verla a ella.
Y fue y fue, ojo, fue la mujer de mi vida. Entiendo. La mujer de mi vida. Los, Fue con la que después, mucho más adelante, nos reunimos y nos fuimos a vivir juntos y me acompañó hasta hace unos años atrás. entiendo. Sí, Daniel, entiendo esto por el hecho de que a mí también me sucedió algo semejante, ya que en una conversación referente a un libro y ciertos dibujos o caracteres pictográficos referentes a ese libro, estaba con una chica y ella me hizo ciertas preguntas y cuando tenía que referirme a un dibujo que ejemplificaba exactamente lo que yo prácticamente estaba sintiendo por ella y ella me dijo, ¿y qué significa ese dibujo que está aquí en el libro? Yo no supe qué decir, me comieron la lengua los ratones y Sí, yo también me quedé como así, me quedé pasmado, me quedé congelado. sí. Te entiendo porque a mí también eso me ha sucedido. Y Bueno, eso es amor, es, porque estabas enamorado, te gustaba esa chica y encontrabas a través de una figura algo. ¿Cómo explico esto? ¿Cómo se lo explico a ella? pues sí, obviamente era tal vez una acuarela no era una acuarela, eran dibujos hechos al pastel, pero muy bien Ujú. hechos y coloridos de un, de un tipo que está con una dama y los dos están frente a lo que aparentemente es una rosa y unos corazones y el caso es el que ella no entendía por qué habían puesto ese dibujo ahí si no se hacía referencia del amor en el libro. Era más Ujú. bien por una cuestión más pictográfica, Exacto, por, sí, sí, sí. por, por Pero era que explicar era lo que una tú técnica de entendías. pintura. Y Pero pero ¿qué yo era lo estaba que tú sintiendo entendías en eso. frente a esa imagen? Veías en esa imagen lo que veías era una pareja, Así es, una relación de amor, de afecto de una persona por la otra, cuando hay una rosa, que la rosa ejemplifica el amor. pues claro que sí. Y el caso es el que no supe qué decirle y le dije, no, es algo pictográfico y inclusive hasta tartamudeaba, Sí, porque lógico. eso también tartamudeaba. Pero Sí, bueno, por supuesto. y entonces ese fue tu desarrollo en la congregación, sí, Sí. limpiabas baños y ahí fue donde la conociste. Ahora bien, quisiera también hacerte una pregunta. ¿Cómo fue ya el proceso de despertar? ¿Cómo fue el proceso de irte dando Uh, cuenta del lugar en donde estabas? largo proceso. Pasaron muchos Adelante. años. Pasaron muchos años. Para eso pasaron más de 20 años para que yo empezase a despertar. En el medio, por mi trabajo, yo me alejo de aquella congregación, me vuelvo a reunir con ella, nos fuimos a vivir juntos, ella en un tiempo no quería casarse, entonces, y yo entendía y aceptaba, y tenía sus motivos, sus razones de peso, y menos con alguien tan joven. Yo, para ella era como su hijo, cómodamente. Entonces, ella no quería, y bueno, yo acepté, pero seguimos juntos por el camino de la vida. A mí me tocó salir del país, recorrer diferentes países por mi profesión. Como tú bien sabes, y el que no sabe, que lo va a ver ahora, bueno, yo soy periodista, locutor, comunicador, y durante muchos años trabajé para empresas internacionales que me llevaron a recorrer América de sur a norte, de norte a sur. Entonces, ella me acompañó en gran parte de todo ese camino. Y cuando llega el 2000, 2002 aproximadamente, cuando explota todo lo de Barbara Anderson, ahí empiezo a mirar y observar que la Watchtower no era tal como yo la había visto, que en 1975 había sido una falacia, que lo de 1914 había sido otra gran mentira. Ahora, Barbara Anderson nos trae una nueva información
de algo que se estaba ocultando. Ahí es donde aparece en mi vida el libro de Raymond Franz. Ávido por la lectura, amante de la lectura, ¿qué hice? A leer el libro de Raymond Franz. Automático, ni lerdo ni perezoso, a leer ese gran libro, a informarme, a prepararme cada vez más. Recibiendo información, más a su vez, de lo que estaba aconteciendo, gracias a lo que estaba haciendo e informando Barbara Anderson, sacando tantas cosas a la luz, empecé a mirar y a prestar un poquitito más de atención. Y empezar a recordar que había estado en tal lugar, en tal país, escuchando esto, escuchando aquello, y que todo aquello que yo había en su momento les había dicho a la gente, no, no se dejen llevar, porque son mentiras apóstatas, porque eso no puede ser, porque Jehová tal cosa, Jehová es un Dios de amor, jamás permitiría eso, y si eso sucede, piense usted que Jehová a su debido tiempo habrá de resolver los asuntos, habrá de tomar cartas sobre los hechos que están aconteciendo, y Jehová lo resolverá a su debido tiempo. La excusa que poníamos, y que no, sí, y que no son muy distintas de las de hoy. Entonces, cuando empiezo a ver todo aquello, empiezo a tener otra visión, otro análisis, y a pensar y a poner un freno de mano, como quien va en un auto, va en quinta, y bueno, empieza a frenar y empieza a bajar los cambios, hasta llegar a poner el auto en punto muerto, para decir, a ver, el auto va a seguir andando en punto muerto, hasta que se va a detener. Bueno, yo estaba en ese punto muerto, donde estaba en el medio, viendo lo que aparecía en diferentes lugares, en diferentes redes, y estar más atento. Y a prestar atención a lo que principalmente mis propios colegas y compañeros de trabajo me habían estado diciendo. Que no era tal como yo lo veía, o como yo lo quería creer en aquel entonces. Que esa es la peor parte. Era como yo lo quería creer. Sí, sí, entiendo eso porque a mí en mi proceso, por ejemplo, que yo tuve la oportunidad de que una mujer adventista en un parque, puesto de que yo también esperaba una cita, que bueno, la chica no llegó, no sé por qué motivo, pero sí llegaron los adventistas del séptimo día y me pusieron el libro El conflicto de los siglos. Y Uh-huh. el caso fue de que ya comencé a ver que muchas enseñanzas adventistas influenciaron las enseñanzas y doctrinas de los testigos. Yo dije, entonces no es tan exclusivo como yo lo creía, entonces no es que yo tengo la verdad, entonces es que hay un derivado de otra fuente teológica, y ya ahí fue en donde yo sí me armé de valor porque muchas otras cosas me habían sucedido y les dije, tomen, aquí está mi carta de desasociación. No quiero saber absolutamente nada de ustedes, y ahí fue donde me desasocié. Y es cierto que tal vez, como ya lo dije, me pasó lo de esto de lo que es el sentido de pertenencia, que hubo un Uh-huh. momento en que me sentí como un vaso sin etiqueta, un vaso vacío, pero que Sí, yo dije, bueno, pero yo puedo construir mi propia etiqueta. Y exacto. así lo he venido haciendo poco a poco. Pero sí, entiendo de que muchas cosas a veces de golpe pueden ser muy duras. Es un shock muy grande. Fue un shock muy grande, donde también estaba lo otro. Ha habido la lectura, información que te llega de un lado, información que te llega de otro, información que te llega de otro. Entonces, a ver, vamos a indagar, vamos a investigar. Todo esto a mí me llevó un largo proceso de buscar información, de pedir a colegas ayuda, colaboración, contactos, información, a ver qué tan cierto era. Porque yo quería verificar si todo lo que yo me estaba, toda esa información apóstata que yo estaba recibiendo, si era verdad o era mentira. Como profesional en mi área, siempre me he caracterizado por, o lo intentaba por lo menos, de ser lo más profesional posible. Como profesional, bueno, verificar la información, contrastar lo que decía. Y en este caso fue contrastar ¿cómo decirte? Lo más grande que tenía en ese momento, la organización de la Watchtower. Tenía que contrastar lo más grande que para mí era en ese momento Jehová.
Entonces tenía que saber si lo que me decía la Watchtower era verdad o lo que me decían los apóstatas era verdad. Para yo poder después buscar equilibrar la balanza y poder tomar yo una decisión. Llegaron en la era de que todavía no, recién empezaba el Messenger, a principios del 2000, para Sudamérica, para América no llegaba el Messenger. Bueno, empezar a buscar información, revisar internet, buscar, escarbar en todos lados, contactarme de vuelta con diferentes colegas. Pero internet llegó para quedarse. Y cuando internet llega para quedarse, la historia empieza a cambiar porque empieza a ingresar en internet mayor información. Mayor información por parte de lo que se estaba realizando en la Watchtower, por parte de lo que se estaba haciendo, así como también, ¿qué era lo que estaban diciendo? Estos apóstatas. Estos opositores que tiene la Watchtower en aquel momento. ¿Por qué lo dicen? ¿De dónde sacan eso? Pues sí, Y era su sí, vida. sí. Y más tarde comprobado, bueno, eran sus vidas, era lo que habían estado viviendo, lo habían estado viendo. Sí, no, obviamente. Y otros que también, bueno, en mi caso que contribuyeron a que yo abriera los ojos fue esta mujer, Brenda Lee, con su libro Out of the Cocoon, que bueno, yo hasta cierto punto traduje ciertas partes, no todo el libro al español, pero sí, su testimonio es muy fehaciente, como también comparar las enseñanzas adventistas con la de los testigos de Jehová, enterarme de la falacia de 607, que lo de 1914 es Sí, una invención de John Aquila Brown, entre otras cosas. Pero te sí, digo, sí, sí. Y lo del agregando, 607, que algo que tú acabas de nombrar muy clave, el 607. El 607, que el mismo Raymond Franz lo explica en su libro. No fue tal. Es decir, ellos sabían que el 607, porque lo enviaron al mismísimo Raymond Franz a investigar, y que cuando Raymond Franz viene con la información, se los dice, y ellos toman la decisión de decir, no, no podemos cambiar esto, porque se nos desmorona la religión, se nos desmorona el ingreso de dinero. No podían decir, no, es como si hoy dijesen, no, nos equivocamos, el 500, no era el 607, fue el 586. Perdón, ahí vamos a saltar todos los apóstatas y vamos a decir, perdón, nosotros los estuvimos diciendo hace 20 años. así es, así es. Y el caso es el que, por decírtelo de alguna u otra forma, en mi caso, que para mí, yo me salí en 2015 y el 2016 fue un recomenzar de cero, un darle receta a todo. Sí. Puedo decir de que yo hubo un tiempo en que fui investigador solitario, ya después frecuenté otras comunidades de testigos de Jehová, pero el caso es el que sí, todo esto, 607, como también comparar con la literatura adventista, entre otras cosas, fue algo que para Sí, mí fue muy esclarecedor. Voy a pasar una pregunta. Bueno, ya te por favor. saliste. Sí. ¿Cómo ha sido el enfrentar el ostracismo y la ley del hielo que te han aplicado? ¿Cómo ha sido ese proceso? Durísimo, durísimo. Bastante. Yo me salí en el 2000, me salí en el 2013. Vamos hablando que estuve 33 años allá adentro. Me llevó más de 10 años poder tomar la determinación de salirme. Salirme. De que me salieran. Porque un día estaba en un salón, voy a levantar la mano, levanté la mano, hasta el cansancio. Me sabía todas las respuestas a todas las preguntas que estaban planeando. No me dieron parte ni una sola vez. Cuando termina la reunión, viene un anciano y me dice, no se moleste levantar la mano. Si usted sabe que está expulsado. ¿Perdón? No, no lo sé. No era que se tenía que reunir un comité, que lo tenían que llamar, que lo tenían que citar, que lo tenían que encontrarse 2, 3 veces. A mí nunca me llamaron.
tienen mi correo electrónico, tienen mi teléfono. A ver, yo era uno de los pocos en los finales, principios de los 2000 que tenía teléfono móvil, celular, ya en aquella época, por mi profesión. Entonces, siempre tuvieron mi número de teléfono. Nunca fui llamado, nunca fui convocado, nunca me citaron, nunca me dijeron, sí, venga, aquí estamos. Lo esperamos, jamás. Entonces, de buenas a primera me entero de que estoy expulsado. Estaba la que en aquel momento era mi compañera, y lo planteo así porque más tarde nos casamos. Cuando salgo de la reunión le digo, recién me entero que estoy expulsado. Y de ahí salieron todos, de mi boca no salieron justamente flores precisamente, porque ahí me vino a la cabeza todo lo que le hicieron a ella en su momento. Y todo lo que me empiezan a hacer a mí, de esos disque amigos, que de buenas a primeras no me hablaron más. Perdón, me conocían, me veían, estaba con ellos, conversaba. Fue espantoso, muy doloroso, muy doloroso. Porque como te decía, recordaba también lo que le habían hecho a ella. Y a ella le hicieron exactamente lo mismo. Y yo en aquel momento no entendía el por qué ella sufría tanto. Y ahí lo entendí yo. Ahora me tocó a mí. Sí, sí, Porque sí. más de uno de ellos, yo trabajaba para más de uno de ellos. Y perdí trabajo. Me quedé sin trabajo. Entiendo. Gracias a ellos. Y Intentar después salir adelante y mantener un hogar. Sin su sí, colaboración, sin su claro que trato sí. y sin nada de lo que ellos me brindaban. Entonces, en el medio hay un pequeño proceso. En el medio de antes de que me pase todo esto, yo empiezo a hablar con la que era mi compañera, la que fue más adelante mi esposa, comienzo a hablar, le empiezo a explicar y le empiezo a querer mostrar lo que estaba sucediendo, lo que yo estaba descubriendo. Me leí el libro de Raymond Franz 2 veces. Busqué más información en internet. Buscaba información por distintos lados, con colegas, como te decía hace un rato, y quería mostrárselo a ella. No, no puede ser, estoy equivocado. No, estás equivocado porque ella siguió creyendo hasta el final en Jehová, hasta el final de sus días. Ya en el final de sus días, ella ya no defendió más a la Guasahua. Hacía mucho tiempo que ya no defendía más a la Guasahua. Tuvimos miles de discusiones, como toda pareja, discusiones, peleas, enfrentamientos, pero personalmente decidí tomar la decisión de decir, no voy a pelear contigo. Te amo demasiado y prefiero no pelear contigo y querer creer lo que tú quieres creer, por acompañarte. El día que me dicen esto, usted ya no es más testigo, ni se moleste levantar la mano, mi historia cambia. La historia mía cambia. Dejé todo por esta gente y ahora me tratan así. ¿Qué hice? No entiendo. No sé qué hice. Sí, 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 sí. Nunca fueron capaces de venir a decirme, no, porque usted hizo tal cosa, hizo tal otra. No, jamás. Tuve que deducirlo por mis propios medios. Pues sí. El caso es el que, por decirlo de alguna u otra forma, esto, bueno, fue un golpe bastante duro para ti. Sí. Ahora, bueno, voy a ir ya pasando a la pregunta final, puesto de que tienes un canal que se llama Comunicadores Uy, estoy suscrito a tu Sí. canal y como has podido, has hecho activismo. ¿Qué te motiva a llevar a cabo este activismo? Bueno. Primero, hace más de un año largo, una de las primeras entrevistas que tuve fue con Glenn Riedel, en su canal, y fue él el que en algún aspecto me motivó a que vuelva a trabajar, que vuelva a los medios de comunicación. Él me motivó a que yo vuelva a los medios de comunicación. No sabía cómo hacerlo, no quería, estaba muy distante de los medios de comunicación y, y dije, ya estoy solo, no tengo nada que perder, ya perdí todo, perdí
la luz de mi vida, que fue mi esposa, la que más adelante fue mi esposa, perdí mi familia, perdí mis hermanos hacía ya años con los cuales no hablo, dejaron de hablarme. ¿Por qué? Porque era el expulsado de la familia. El que los hizo ingresar, el que los hizo ingresar ahora no le hablamos porque nos hizo, porque ahora este está expulsado. Súmale esa. Entonces, también a todo eso, viene Glenn, lo escucho a Glenn, claramente, y después lo empecé a pensar, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Tiene razón, yo no me puedo quedar quieto. Volver a los medios de comunicación, si es lo que más amo en mi vida, la comunicación. Entonces, ahí viendo el dolor, el sufrimiento de los demás, el de los demás, recordando el mío propio e intentando también yo sanar y terminar de madurar, a pesar de tener ya... La gente se merece que yo diga las cosas como son. La gente se merece saber la verdad de la Watchtower. La gente se merece que sigamos contando las cosas como son. Y descubro, buscando información, indagando en la web, que en Uruguay no hay nadie que hable en contra, por decirlo de alguna manera, de la JW, de la Watchtower. Pues sí, es una labor muy loable lo que haces, perdón. Ahora sí, ¿me escuchas? Listo, ¿me escuchas? Ahora sí, perfecto. Sí, sí, perdón, son fallas técnicas que a última hora se dieron. Sí. Y bueno, Daniel, veo que has hecho una excelente labor y sobre todo tu video de las sectas en América fue uno que más me impresionó. Las desglosaste todas Y me con... faltaron sectas, me faltaron, porque tomé la información de varios libros, pero hay muchísima información sobre sectas. Hay muchísimos. Es muy vasta la información que hay y está en algún aspecto complejo para poder abarcar a todas. Pero como te Y decía, nada más, vi que en Uruguay no había alguien que estuviese hablando en contra de la Watchtower. Me encuentro con hace- eso, con ese vacío en el medio, entonces digo, bueno, ok, hay gente que está sufriendo, hay gente que está escuchando, no a Glenn River, está escuchando a diferentes. ¿Y por qué están hablando? ¿Y por qué yo tengo que cachar? ¿Por qué no tengo, por qué tengo que seguir mudo ante esta situación? Si yo también estoy viviendo en un país donde está la Watchtower, sigue haciendo daño, sigue destrozando los mismos cambios, las mismas mentiras día tras día, año tras año, manipulando, engañando gente, utilizándolas para su gusto, estilo y antojo, como me utilizaron a mí. ¿Qué me podrán hacer? Fue la pregunta. Que me haga lo que quieran, si total, yo ya a esta altura del partido no tengo nada que perder. pues sí. Ahora bien, Daniel, ¿qué mensaje le das exactamente a la audiencia del punto activista con respecto a los que todavía están dentro? ¿Qué mensaje les darías? A ver, a la gente que están viendo tu canal en este preciso momento, ¿qué le podría decir? Al testigo de Jehová que ingresa en estas páginas, estas cuentas, en la tuya, la de muchos otros, sea la de quien sea, está ingresando porque tiene dudas. Primero, que reconozca, que sepa reconocer que está ingresando a un canal, el canal del punto activista, porque tiene dudas. Primero eso.
Porque una persona que no tiene dudas, está seguro de algo, va a defender su razón a capa y espada. Pero no la va a defender con peleas, con discusiones. No, la va a defender con propiedad, sin agresividad. Entonces, si tiene dudas, bueno, piensa, analiza, escucha, compara. Yo no, como profesional en mi área, como te dije hoy, yo soy periodista, entonces tuve que aprender a regular, y es lo que le recomendaría a alguien hoy, que escuche al punto activista y vea qué dice la WhatsApp. ¿El punto activista dice la verdad o el punto activista miente sobre lo que dice la WhatsApp? La Watchtower, ¿está diciendo la verdad? A ver, nosotros somos de otra generación, la generación donde íbamos puerta a puerta, golpeando las manos, tocando timbre, lo que fuere, haciendo que la gente saliese a nosotros. Nosotros llevábamos una voz y nos alcanzaba. Hoy ya no está esa voz, la voz está acá, en las redes sociales. La Internet llegó para quedarse. Los activistas llegaron para quedarse, para ayudar a otros a despertar, a que puedan abrir los ojos, a que puedan estar atentos. Todos los activistas, sea quien sea, va a plantearlo de una manera distinta, pero todos, como la Watchtower, en todo el mundo dice lo mismo, los activistas en contra de la Watchtower también decimos lo mismo. No importa quién mires. El punto activista, a ver, tú que estás viendo el punto activista, ¿qué te puedo recomendar? Bueno, yo te puedo recomendar que lo escuches, le prestes atención y compares a ver si lo que dice la Watchtower es verdad o es mentira. Ahora, si llega a ser mentira lo que dice la Watchtower, no te enojes con el punto activista, porque fue el que te lo dijo. Enójate con la organización, con la corporación Watchtower. Pero tampoco te enojes, porque no vale la pena. Porque acá lo más importante es tratar de tener un pensamiento crítico y analítico. Algo que lamentablemente muchas veces y durante muchísimo tiempo la Watchtower no quiso que tuviera. Hoy yo te diría que si no lo has visto, lo veas. El regalito que nos dejaron de marzo del 2025, el último, porque ahí te vas a dar cuenta que el punto activista tenía razón, que los activistas tenían razón. Bueno, esta fue la entrevista que llevé a cabo a un gran amigo que, bueno, hacía tiempo no lo tenía aquí en el canal, pero ya me di la oportunidad de volverlo a tener. Y este es su testimonio. Y gracias a los 209 suscriptores del Punto Activista, gracias, ha crecido el canal y con la ayuda de ustedes, con lo que han compartido, con lo que han visto, han hecho que este proyecto crezca. Muchísimas gracias. Gracias a ti y dale like y comparte.